Entonces, lo que les decía, que debemos buscar un procedimiento donde yo pueda calcular la DBO última a partir de unos datos finitos, no esperar un mes o 2 meses para poder lograr o llegar a la DBO última, por ejemplo, en este caso, no esperar mucho tiempo, sino que después de unos días, 10, 15 días, bueno, de tomar muestras, poder llegar al valor de la DBO última. Y aparece un término, pues ya hablamos de DBO última, y aparece otro término que se llama el coeficiente o K, coeficiente de desoxigenación. El coeficiente de desoxigenación es como la velocidad con la que la materia orgánica se degrada. Entonces, este tiene un coeficiente de desoxigenación muy grande porque está consumiendo la materia orgánica muy rápidamente. Y este por lo menos lo tiene muy pequeño porque el consumo es muy lento. Y este coeficiente de desoxigenación está dado en días a la -1 o 1 sobre días. ¿Qué quiere decir? Perdón, contesto esta llamada a ver quién será. Entonces, este coeficiente de desoxigenación me dice qué porcentaje de la materia orgánica se degrada al día. Entonces, por ejemplo, si mi coeficiente de desoxigenación es de 0,1 días a la -1, me está diciendo que el 10% de la materia orgánica se consume cada día. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una DBO de 300, como era este ejercicio, en el primer día se va a consumir el 10% de la materia orgánica. Con la letra K, sí señora, es que esto es una K minúscula que yo hago, porque es que hay otra K que es la K mayúscula, que es así. Esa K que yo pongo es la K minúscula. Perdone ahí mi letra tan horrorosa. Entonces les estaba diciendo que un coeficiente de desoxigenación de 0,1 me dice que el 10% de la materia orgánica se consume diariamente. Entonces, si mi DBO última es de 300, en el primer día, pues aquí esta gráfica no sirve, va a ser más o menos esta. En el primer día se debe consumir 30 miligramos por litro. En el segundo, ¿cuánto se va a consumir? Alguien que me diga. Si diariamente se consume el 10%, ¿cuánto se va a consumir el segundo día? ¿A cuánto llegaría la DBO en el segundo día? Si diariamente se va consumiendo el 30%. 40%. El primer día la DBO que quedaba, que estaba total, era 300. Entonces, de esos 300, se consumió el 10%. El 10% de 300 es 30. Y llegamos acá. Ahora en el segundo día, se va a consumir el 10% de la DBO que queda. ¿Cuánto queda? 3. Queda 270. 270. El 10% de 270, ¿cuánto es? 27. 27. Entonces, en el segundo día se van a consumir 27. Entonces, ¿cuánto va a ser el valor que tengo? 30 más 27 da 57. 57. En el tercer día, ¿cuánto me queda? 243. 243. Y el 10% de esos 243 es 24. Entonces ya voy 57 más 24 da 60, 70, pues va a dar 81. Y así sucesivamente. Eso es el coeficiente de desoxigenación. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que yo necesito conocer el coeficiente de desoxigenación K y necesito conocer la DBO última para poder hacer estos cálculos. Y el problema es que no los tengo. Entonces,
tengo que hacerlo, tengo que calcularlos a partir de unos datos de laboratorio que puedo obtener, pues, en un laboratorio, valga la redundancia, haciendo unos cuantos análisis, 5, 6, 7 análisis. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a hallar esos coeficientes, esta K y esta DBO última, a partir de unos datos de un análisis de laboratorio que nos vamos a inventar. Y les voy a enseñar el procedimiento para calcularlos. Bueno, entonces, para eso pues tenemos que pues, ir a hacer nuestro análisis de laboratorio. Pues acá ya tenemos la gráfica, qué es lo que podemos hacer. Entonces, pues vamos, este mouse que se me pierde, vamos y miramos la DBO en el primer día, cuánto dio, en el segundo día, cuánto dio, en el tercero y así sucesivamente una cantidad de días y hacemos una tablita. Entonces yo en este momento voy a pasarme a Excel y vamos a montar la tablita. Entonces vamos a mirar acá en Excel. Entonces voy a crear acá una hoja. Bueno, vamos a mirar esta hoja. No, esto es una lista, esto no es, esto no es. Aquí está el ejercicio. Entonces, por ahora no se preocupen, vamos a tomar estos datos, que son los que necesito. Entonces voy y tomo unos datos en laboratorio. Estos datos son inventados, puedo poner cualquiera, pero estos tienen una lógica, no puede ser cualquiera, pues tienen que ser de un laboratorio real. Venga que por acá tengo otros datos, vamos a cambiarlos como para que digan. Ingeniero, qué pena una pregunta. Señora, Estos métodos que vamos a utilizar es para determinar el coeficiente de desoxigenación, ¿cierto? sí señora, y la DBO Y, última. y de la DBO última. Sí, bien. Pero para poderlos calcular necesitamos unos datos de laboratorio. Y estos datos de laboratorio, pues, cuando hagamos nuestro laboratorio los vamos a obtener. Ojo que este curso hay un laboratorio, entonces no se preocupen. Por ahora, pues vamos, ustedes van a creer en mí que estos datos se sacaron de una prueba de laboratorio. Voy a poner aquí otros datos, ¿no? Bueno, es que con Excel se puede hacer con cualquier datos, vamos a mirar. Entonces, vamos a cambiar estos datos para que no... No, dejemos los mismos, son los mismos que tengo acá. Bueno, estos datos son de una prueba de laboratorio, fuimos al laboratorio, colocamos las muestras y diariamente durante 9 días, vamos a poner por ejemplo 10 días y aquí vamos a poner el 68, durante 10 días fuimos y tomamos la DBO. Entonces en el primer día la DBO me dio 0. En el segundo día la DBO me dio 14 y así sucesivamente. En el quinto día, o sea, la DBO 5 me dio 56 y aquí seguimos midiendo. Vamos a graficar esto. Entonces vamos a insertar una gráfica. Entonces, si se dan cuenta, pues esto parece algo a lo que teníamos allá antes. Y esto, pues si yo le doy continuidad a esta gráfica, pues esto va a llegar a un límite por acá. Cuando ya llegue en el tiempo, va a llegar a un límite donde va a haber un valor de una DBO última, pues, qué sé yo, por ahí alrededor de 100, 120, no sé. ¿De qué depende la DBO última? Pues de esto, de qué tan rápido se va consumiendo la materia orgánica. Y pues la constante de desoxigenación, pues no sabemos cuánto es, pero podemos hacerlo. Por ejemplo, mire, no lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque yo necesito saber el valor de la DBO última para saber qué porcentaje de ese valor de la DBO última se consumió en el primer día. Y ahí sí poder calcular el coeficiente de desoxigenación. Entonces, necesito saber la DBO última para hallar la constante de desoxigenación. Y no tengo ninguna de las dos, pero se desarrolló un método
que se llama el método de Thomas. Thomas es un profesor por allá de una universidad que desarrolló un método donde él le permite a uno estimar empíricamente los valores de K sub D y de DBO última para cada agua residual. Obviamente, estos valores de laboratorio dependen del agua residual que se tomó. Si yo voy y tomo otra agua residual, pues los datos van a ser diferentes. Entonces, cuando yo vaya a hacer mis cálculos y vaya a determinar mis elementos de diseño, cuando yo quiera hacer eso, pues simplemente tengo que ir al laboratorio y hacer esos cálculos. Entonces el método me dice, bueno, usted lo primero que debe calcular es, perdón, yo tengo acá esta fórmula. Lo primero que debo hacer es calcular esta relación. Lo escribo acá y lo voy a dejar que se vea. Que va a ser la relación, un parámetro que es el tiempo sobre la DBO elevado a la 1/3. Entonces, voy a decir que esto es igual al tiempo. Perdón, tengo que poner un paréntesis porque ahí me muestra que es todo. Entonces es el tiempo dividido entre la DBO elevado a la 1/3. Entonces debo calcular esa columna. Tiempo sobre DBO a la 1/3. El tiempo, por ejemplo, en este caso es el tiempo un día, dividido entre la DBO que se había ejercido hasta ese día, que eran 14, y la elevo esa relación a la 1/3. Y esa relación o esa gráfica, vamos a mirar esa gráfica, o esos datos, si yo los grafico, dice el método, que al graficarlos deben parecer una línea recta. Y miren lo que pasa. Vamos a correr esto por acá fondo. Mire lo que me da. Estos datos son empíricos, estos datos fueron reales, no me los inventé así a lo machete, dijo alguien, sino fueron reales. Mire que cuando yo hago esta relación, esto casi parece una línea recta. No es exactamente una recta, pero parece una línea recta. Entonces lo que me dice el método es que de esta línea recta o de esto que parece una línea recta, yo puedo decir que esto es una línea recta y sacar la ecuación de esa línea recta, y con la ecuación de la línea recta, bueno, eso hay todo un análisis matemático detrás de eso, que pues lo desarrollaron unos matemáticos y que no quiero pues venir aquí a confundirlos más, sino con el principio de la buena fe que asalta a los estudiantes. Entonces ustedes me van a creer y van a dar, primero van a creer que eso parece una línea recta. Vamos a ver si parece una línea recta o no parece una línea recta. Entonces vamos a decirle a Excel que me confirme si eso parece una línea recta. ¿Cómo hacemos eso? Con una línea de tendencia. Entonces con Excel le pido que me agregue una línea de tendencia y que me presente la ecuación y que me presente el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación es el que me dice qué tanto parece una línea recta. Ahora apaga el micrófono o si tienes algo que decirnos, pues te escuchamos. Jimena, micrófono, por favor. Bueno, gracias. Entonces, fíjense que con Excel de una vez me apareció la línea. Y sí parece, mire que hay unos puntos que están por encima, hay otros que están por debajo, pero casi todos están distribuidos casi uniformemente a lo largo de la línea. Y este R cuadrado, que es el coeficiente de correlación que está en 0,96, es el que me dice si parece una línea recta o no. Y cuándo parece o cuándo está bien o cuándo está mal. En la medida que este valor está más cercano a 1, es más parecido a una recta. En este caso, tenemos que nos dio 0,96. Digamos, todo valor por encima de 0,9 está más o menos. O sea, que parece, ya si da muy bajito, por debajo de 0,9, eso no parece una línea recta. Entonces, en este caso vamos a decir que sí parece una línea recta, porque Excel nos está diciendo, esto no es Excel,
Esto es un procedimiento que se llama análisis de regresión mediante los mínimos cuadrados, que antes de que existiera Excel, pues estaban las calculadoras y uno lo hacía con las calculadoras, mete los datos, las parejas de datos, y después de meter las parejas de datos, pues simplemente allá Excel mediante un proceso de regresión lineal que ustedes los tienen allá, que es SD, Standard Deviation, que aparece en algunas calculadoras, ustedes pueden calcular los mismos valores. Pero como estamos virtualmente, pues no puedo decirles que manejen sus calculadoras, pues yo les enseño a manejar Excel en este caso. Entonces con Excel pues tenemos una línea de tendencia. Esta línea de tendencia tiene un coeficiente de correlación y tiene una ecuación, que es la ecuación de una línea, donde me dice que esto es la pendiente, el valor que está pegado, que está junto a la variable X es la pendiente y el otro es el intercepto, que en este caso el intercepto es como el punto donde la línea cortaría el eje Y, es decir, cuando X vale 0, ¿cuánto cortaría? Entonces esto, si yo prolongara esta línea acá, me va a dar 0,39 y eso es el intercepto. Antiguamente, cuando no había ni calculadoras, ni había Excel, pues a uno le tocaba hacerlo manualmente o gráficamente y uno colocaba estas gráficas, hacía los puntos en una hoja de papel milimetrado, que yo creo que ustedes ya ni saben qué es eso. Y nos tocaba, eran con hojas de papel milimetrado y haga la escala y ponga los puntos y trace la línea y saque la ecuación. Pero eso ya lo hace Excel rápidamente, entonces pues no necesitamos hacer eso porque ya tenemos acá. Esa es la explicación, esta es la pendiente y este es el intercepto, entonces pues ahí tenemos como la forma. Pero realmente yo necesito que me dé más decimales, porque aquí solo me está dando en la pendiente 3 y necesito sacar más, entonces pues yo voy aquí a decir que mi número me lo deje, pero como un número, y me ponga por lo menos 6 decimales. 6 decimales, entonces fíjese que aquí ya me aparecen más decimales, entonces ahora sí puedo utilizar esos valores. Entonces de esa ecuación que acabé de generar acá, pues puedo obtener la pendiente. Puedo calcular el intercepto. Entonces la pendiente, ya les dije, es el valor que está junto a la variable, que en este caso es X. Entonces para este caso la pendiente es 0,012510. Y el intercepto, pues en este caso es 0,394088. Aquí no he todavía, estoy usando el método de Thomas, pero no he calculado todavía lo que necesito. ¿Qué es lo que necesito? Necesito calcular el coeficiente K sub 0, lo llamamos acá, que es el coeficiente o la constante de desoxigenación, le vamos a poner el nombre. Constante de desoxigenación, que es como la velocidad como se está degradando la materia orgánica, y esta es la DBO o la carga, llámese DBO, llámese carga, DBO última, que también indirectamente es la carga inicial. Les voy a decir por qué. En esta gráfica lo podemos ver. Cuando yo hago una lectura de la DBO, o sea, algo como esto, que hago, estoy leyendo esto aquí pronto. Yo tengo acá mi DBO última, que es a donde esto va a llegar allá con el tiempo, en un tiempo largo. La DBO última es igual a la carga que tiene el agua al iniciar la muestra. Porque realmente, miren que cuando yo mido DBO, estoy es como consumiendo una cantidad de oxígeno o quitándole una carga a una muestra que se va reduciendo gracias a que los microorganismos están consumiendo ese oxígeno. Entonces, la DBO última, que es el valor al que debería llegar esto al final, pues es la carga inicial que tiene el agua
al momento de empezar a hacer el análisis. Entonces, por eso se conoce como DBO última o carga inicial, porque es la cantidad de materia orgánica relacionada como, o referida a oxígeno que se consume, que tiene la muestra inicialmente y que cada día se va consumiendo una parte. ¿Por qué se consume menos? Que era la razón por la cual yo les decía, el primer día se consumía 30, el segundo día se consume 19, el tercer día 18. ¿Por qué? Porque los microorganismos, su eficiencia depende de lo que queda. Entonces es de este remanente, que se llama DBO remanente. Entonces, en la medida que al comienzo hay más, pues ellos pueden consumir más rápidamente la materia orgánica, pero en la medida que ya se va consumiendo y van pasando más días, pues ellos van disminuyendo su velocidad porque hay menos. Y esa es la razón por la cual yo les explicaba al comienzo de la clase que al comienzo o que remover, por ejemplo, llegar al 90, tener una DBO de 90 o llegar a eliminar la DBO hasta un valor de 90 era fácil, pero llevarlo hasta 9 era más difícil. ¿Por qué? Porque al comienzo, como hay harta carga, como hay harta materia orgánica, los microorganismos consumen esa materia orgánica muy rápidamente. Pero al final, en la medida que llega a haber menos materia orgánica, pues ese consumo se hace mucho más lento y en la medida que avance más y ya después de llegue a 9, a 8, a 7, cada vez va a ser más complejo y más demorado. Entonces, el término DBO último, carga inicial, pues se refiere a la cantidad de materia orgánica relacionada o referida a oxígeno disuelto que consumen, porque nosotros cuando miramos DBO no miramos materia orgánica, porque no nos da gramos de materia orgánica, sino que nos dice es cuántos gramos de oxígeno disuelto consume esa materia orgánica, que es como una relación indirecta. Bueno, vamos a continuar entonces. Y tenemos entonces, volviendo acá a nuestra gráfica, bueno, estos datos, que tenemos una pendiente y un intercepto, pero necesitamos saber cuánto es la constante y cuánto es la DBO. Y hay una fórmula que nos dice con relación a esa línea o a esa pendiente, porque ese es el método halló una ecuación que me decía cuánto vale la DBO última o cuánto vale la constante de desoxigenación después de haber hallado la pendiente de la línea. Y esa ecuación es la siguiente. Vamos a decir acá que la constante de desoxigenación es igual a 6 veces por la pendiente. Voy a escribir acá pendiente sobre el intercepto. Y la DBO última es igual a 1 sobre la constante K sub D, K sub 0 la llamé yo acá, aunque aquí la llamen K sub D, pongamos la K sub D, 1 sobre K sub D por el intercepto, vamos aquí a poner un paréntesis, K sub D por el intercepto, elevado al cubo. Y aquí pues vamos a corregir que no es K sub 0, sino K sub D, que es de desoxigenación, por eso la llaman constante de desoxigenación y se pone con la letra K sub D. Entonces decimos que es 6 veces la pendiente por el intercepto. Entonces yo voy a decir que es 6 veces por la pendiente sobre el intercepto. Entonces la constante de desoxigenación me dio de 0,19. Las unidades, esto está en días elevado a la menos 1. Y la DBO última me dice que es igual a 1 dividido, abro paréntesis, la constante de desoxigenación, que la tengo acá, multiplicado por el intercepto elevado al cubo. Y esto me da en miligramos sobre litro.
Ingeniero, ¿su merced podría ampliar otro poquito? Es que no se ve pequeñito. Claro que lo puedo ampliar y que estuviéramos bravos. Se ve pequeñito, listo, inmediatamente, ya, aquí, así o más grande. Entonces, nuevamente, vamos a mirar aquí la ecuación. Decimos que la constante de desoxigenación es igual a 6 veces la pendiente, 6 por 0,012 dividido entre el intercepto, y eso nos da 0,19. Y la DBO última es 1 sobre la constante de desoxigenación que acabamos de hallar, 0,19 por el intercepto al cubo. Entonces me da 85. ¿Qué quiere decir esto? Miremos a ver si esto funcionó. Vamos a ver, traigo esta gráfica de por acá. Esta gráfica la voy a traer por acá para poder explicar qué quiere decir esto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la constante de desoxigenación, perdón, la de DBO última me dice que el valor de la DBO al final, después de haber hecho el análisis por muchos días, va a ser de 85. Entonces eso va a hacer que una línea por acá es donde va a llegar esto. Entonces esta línea realmente, pues lo que va a hacer es algo como esto. Y al final se va a acercar a eso. Y lo otro, que este 0,19 lo que me dice es que diariamente se va a consumir el 19%. Entonces vamos a mirar cómo sería. ¿Cómo podría yo utilizar esos datos para verificar si mi gráfica quedó bien? Si yo interpreto eso, tengo acá, voy a tomar los días nuevamente. Aquí la DBO remanente. Entonces el primer día la DBO remanente pues es todo lo que tengo, 85,78. Entre el primer día y el segundo día, ¿cuánto se reduce? El 19%, entonces se va a reducir el 19% de esto. Entonces se me reduce 16. Entonces, al segundo día, ¿cuánto me va a quedar? Ah, bueno, y aquí DBO remanente, ¿cuánto se reduce? Y cuánto vamos mirando acá la DBO ejercida, se llama ejercida. Entonces, la DBO ejercida va a ser esto que se reduce. El primer día se reduce, bueno, eso va a ser para el segundo día. Va a ser esto de acá. Entonces, en el segundo día, en el primer día, perdón, se redujo 16. Entonces voy a tener que, para el segundo día, voy a tener que son los 85 menos los 16. Me quedan 69. ¿Cuánto se va a reducir para el segundo día? Pues se va a reducir 13. ¿Por qué 13? Porque solo es el 19% de lo que queda. Y para el segundo día, ¿cuánto se va a ejercer? Pues van a ser los 16 que venían más los 13 que se ejercen entre el primer día. Van 29. En el tercer día, ¿cuánto me va a quedar? Pues ya es la misma fórmula que tengo acá, que son los 69 que venían menos los 13. Entonces esto me va a quedar que ya el siguiente día, y ya voy a alargar hasta el 10º día, a ver qué me da. Entonces a los 10 días debería haberse ejercido 75. Estos valores que tengo acá son teóricos con la nueva ecuación. Vamos a mirar estos valores, qué tanto se comparan o son repetibles con los valores originales que fue de donde saqué esta ecuación. Entonces vamos a agregar acá una línea, agregar un dato. Entonces voy a agregar un dato, una ecuación que la voy a llamar línea calculada Los valores de X van a ser estos y los valores de Y, pues estos que acabé de calcular, que son estos.
Le voy a aceptar. Acepto. Mire lo que pasó. Aquí me falta el 0. Entonces, estos datos son los que yo mido en el laboratorio. ¿Recuerdan que yo puse aquí un valor al final? Porque me lo inventé. Entonces, ¿qué pasa? Que mi invento está un poco raro porque el comportamiento, aproximando esos datos a un comportamiento, a una cinética de DBO, debería aparecer esto. Obviamente, pues no son iguales. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esta línea trata de semejar la mayoría de los puntos que están al comienzo, porque ella trata de ajustarse a la línea real, a la que encuentro en el laboratorio. ¿Y qué hizo acá? Pues se ajustó a estos primeros datos, que son 2, 4, 6, 8 datos casi. Estos 3 últimos, que fue que me los inventé, pues son los que están dando un poco más. Pero ¿qué es lo que quiero que vean con esto? Que el resultado del análisis por el método de Thomas, pues es muy parecido para representar pues la DBO5, fíjense que en la DBO5 casi pasa exactamente sobre el punto. ¿Y qué me sirve de pronto para tratar de estimar? Pues la DBO última y la constante de desoxigenación. ¿Por qué necesito ese valor de la DBO última y la constante de desoxigenación? Lo necesito porque estas variables, esta DBO última y esta constante, son las que me permiten más adelante cuando esté haciendo el diseño, son las que me van a permitir establecer cuál va a ser la eficiencia de mi sistema de tratamiento. ¿Alguna pregunta? ¿Lograron ver cómo es el procedimiento? ¿Tienen alguna interrogante hasta acá? Perdón, ingeniero, es que no escuché muy bien para qué vamos a utilizar la constante de desoxigenación. La constante, igual que la DB última, en este caso 75 no, la DB última dio 85 y la constante me dio 0,19. ¿Para qué se utiliza esto? Esta constante es la que me dice si una agua residual doméstica es fácilmente biodegradable o difícilmente biodegradable. Y voy a hacerles un ejercicio donde vamos a generar varias gráficas cambiando únicamente la constante de desoxigenación, dejando, como dice en el ejercicio que teníamos allá en Paint, dejando la DBO última constante, pero cambiando la constante de desoxigenación para mirar cómo es el comportamiento. Entonces, por ejemplo, esta que teníamos acá, esta vamos a llamarla una agua residual. Llamémoslo ejemplo 1, que puede ser, por ejemplo, un agua normal. Esa agua normal tiene una constante de 0,19. Entonces acá voy a cambiar ese 0,19 y lo voy a dejar igual a este, que es la constante del agua 0,19 F4. El agua normal y vamos a ver acá. Este es el comportamiento de un agua normal de 0,19. Vamos a hacer otro ejercicio, pero ya con un agua, esto llamémoslo agua normal. Realmente para un agua residual doméstica el valor es de 0,10. Vamos a poner un agua de difícil tratamiento o difícil biodegradación. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar con la constante de desoxigenación y con la DB última? Dijimos que la DB última la vamos a dejar igual para todos. ¿Qué piensan que un agua de difícil biodegradación, la constante va a ser mayor o menor? Menor, ¿no? Va a ser menor. Menor, Entonces, ¿no? vamos a ponerle un valor menor. Vamos a ponerle, por ejemplo, 0.05. Valor menor. Y vamos a hacer el mismo cálculo que hicimos en este ejercicio anterior. Entonces, vamos a volver a coger estas tres columnas. Entonces, el valor es el mismo. Este valor es este de acá. Esta
Es este. Ahora aquí no va a ser por... Era por este. Ya, ahora este ya no va a ser por punto 19, sino va a ser por este nuevo valor. Y vamos a hacer nuevamente el mismo ejercicio, pero en este caso ya va a ser un agua de fácil biodegradación. Entonces, ¿cuánto va a valer la... ¿Cuánto va a valer la qué? ¿Cuánto va a valer la constante si el agua es de fácil biodegradación? Alguien que me ayude. ¿Nadie? ¿Hay alguien ahí? Ya que estamos. ¿Están anonadados? Bueno, Por lo menos a mí me tocó Mucho el número, video. mucho número, ingeniero, sí. Un 50. Se Yo mueve, estaba haciendo... está como perdido. bueno, dijimos que un agua normal, aquí pusimos 0,19. La de fácil, difícil biodegradación, pues es menor. Pues la de fácil, pues obviamente va a ser mayor. Pues pongámosle, por ejemplo, alguien dijo, póngale punto 50. Listo, le ponemos punto 50. Queremos ver el comportamiento de esto. Entonces aquí esta ya no va a ser en función de esta, sino esta. Y vamos a mirar cómo es el comportamiento de esas tres gráficas. ¿Cuál van a ser esas tres gráficas? Esta ya la tenemos de acá de estos datos. Entonces, ¿qué es la agua normal? Vamos a agregar una nueva línea de tendencia. Una línea de tendencia no, vamos a agregar una gráfica, cambiar, seleccionar datos. Y voy a agregar una que la voy a llamar difícil. Los valores de X pues son los mismos que tengo acá. Y los valores de Y son los de difícil, DBO ejercida para difícil, son estos. Mire cómo quedó. Bueno, voy a agregar otra que la voy a llamar fácil. Los valores de X nuevamente son estos mismos. Y los valores de Y son estos de fácil, estos de acá. Le vamos a dar a aceptar. Aceptar y aquí.